Altura de Sackboy. Sackboy mide canónicamente 8 centímetros de altura. Kenneth Young y voz de Sackboy. En los juegos clásicos de Little Big Planet, Sackboy emite ciertos sonidos a pesar de la ausencia de diálogos. El sonido de aguantar la respiración al reintentar, el sonido tosiendo al morir por gas horrible, y el ahogamiento por agua. La persona que interpretó estos pequeños sonidos vocales fue Kenneth Young, uno de los compositores del soundtrack de LVP y productor de algunas de las canciones más icónicas de la franquicia. Kenny Young trabajó en temas interactivos del primer LVP como Los Jardines, Cañones, Boda y bueno, todos los demás, las canciones de la cápsula de LVP 1 y LVP 2, entre otros. Más recientemente, este productor también trabajó en los soundtracks de Astrobot Rescue Mission de 2018, Astro's Playroom de 2020 y Astrobot de 2024. Daniel Pemberton. Este fue otro compositor musical de Little Big Planet, quien produjo temazos como The Orb of Dreamers, la canción de la intro del juego, Crazy in the Wind, My Advice parte 1, 2 y 3, The Appliance of Science, entre otros. Ganó popularidad más recientemente por haber trabajado en el soundtrack de las películas Spider-Man Un Nuevo Universo y Spider-Man a través del Spider-Verse. Sí, el creador de ese tema también creó canciones para nuestro querido Sackboy. Chirp y The Orb of Dreamers. Existe una muy curiosa casualidad que une los universos musicales de Little Big Planet y Minecraft, dos de los juegos más creativos de la época. Verán, la canción The Orb of Dreamers de Daniel Pemberton, que forma parte del soundtrack de LVP, comparte sample con Chirp de C418, que forma parte del soundtrack de Minecraft. Ambas pistas contienen sonidos pertenecientes a Bossa Nova Style 70013, un disco que fue lanzado en 1970, el cual es reproducible en el Optigan, una especie de teclado electrónico lanzado por Mattel en 1971. Escuchen atentamente. Muy reconocible, ¿no? Bien, aquel fragmento del disco se puede escuchar tanto en la canción del EVP como en la de Minecraft y a día de hoy sigue siendo una de las conexiones más curiosas que la franquicia ha tenido con otro juego. Canción de la cápsula no usada de Little Big Planet 1. El tema de la cápsula de Little Big Planet 2 es una de las pistas más nostálgicas de toda la franquicia. Lo curioso es que su origen se remonta a una canción descartada del primer juego. Lo que están escuchando de fondo es precisamente esa versión no usada de Little Big Planet 1. Aparentemente, esta versión iba a ser usada en el Little Big Store. Si prestan atención, notarán que se parece mucho al tema del LVP2, pero con un enfoque sonoro muy distinto. Esta pista, producida por Kenneth Young, es mucho más simple, ligera y acústica, apoyándose en un suave bucle sin muchos cambios interactivos. Para la secuela, Kenny Young rehizo este tema implementando una producción de synthpop mucho más compleja y envolvente, cargada de sintetizadores, bajos marcados y capas espaciales que nos dieron como resultado las melodías que todos conocemos a día de hoy. Little Big Planet 2 Collector's Edition. La secuela de la primera entrega de Sackboy se lanzó junto a una edición coleccionista tanto en el territorio estadounidense como en el europeo aquel 18 de enero del 2011. Little Big Planet 2 Collector's Edition en Estados Unidos incluyó una copia del juego, un peluche de 7 pulgadas de Sackboy, un sujetalibros exclusivo que incluía a Sackboy y Larry Da Vinci con Sackbots, el disfraz de Alien de Toy Story 3, el disfraz de Clue de Tron Legacy, el disfraz de Gonzo de los Muppets, el paquete de disfraces de Ratchet & Clank, el de Aún Más Animales y el de Jak and Daxter y 5 avatares de Sackboy para PlayStation Network. Little Big Planet 2 Collector's Edition en Europa tuvo algunos cambios respecto a la de Estados Unidos, pues esta no incluyó ni el peluche de Sackboy ni el sujetalibros. En cambio, se ofreció el mismo contenido de DLCs y avatares sumado a una caja especial que contenía una funda plástica en el exterior que al ser removida desvelaba una carátula limpia con la cremallera de Sackboy. Con toda seguridad fue una de las versiones físicas más bonitas de la saga, aunque es una pena que los europeos carecieran del peluchito y el sujetalibros. Little Big Planet Karting Special Edition. El 7 de noviembre de 2012 se lanzó el juego de carreras de Sackboy en Europa y con ello Little Big Planet Karting Special Edition. Fue lanzada únicamente en el territorio europeo y oceánico, una verdadera desgracia pues fue una de las mejores ediciones físicas de un juego de LVP. La edición especial contenía una funda plástica en el exterior que al ser removida desvelaba una carátula holográfica con un efecto 3D de lo más sorprendente.
Por si fuera poco, al abrirla descubriríamos que se expandiría a modo de tríptico. Sí, 6 caras de caja. Esta versión incluyó el Game Maker's Pack, que incluía los disfraces de piloto de carreras, el General United Front Games o UFG y Kevin Butler, aquel personaje de marketing de PlayStation 3, cada uno con sus cards respectivos. A esto se sumó el Head Start Pack, un time saver del cual hablaré más adelante en el iceberg. Little Big Planet 3 Day 1 Edition, Plush Edition y Extras Edition. El tercer título principal de Sackboy no estuvo exento de ediciones especiales y no fueron precisamente pocas. Para empezar tenemos Little Big Planet 3 Day 1 Edition, que fue una versión que se conseguía por preordenar el juego física o digitalmente. Obviamente se lanzó el 18 de noviembre del 2014 e incluyó el paquete de disfraces de Dragon Age Inquisition y los disfraces de Nathan Drake, Helghast, Ellie y Delsin. Todos aquellos que preordenaran el juego de manera física en Estados Unidos se llevarían Little Big Planet 3 Plush Edition, un paquete que traía la edición día 1 del juego y un peluche de Sackboy sin costo adicional. Más específicamente, aquellos que compraran en la tienda Target se llevarían adicionalmente un gorro de la marca para el peluche. Este juego también dio contenido adicional dependiendo de dónde se preordenara. Si la compra era en GameStop, te llevabas el paquete de disfraces de criaturas mitológicas. Si era en Best Buy, te llevabas el paquete de disfraces de animales ocultos, y si comprabas en Amazon conseguías el paquete de disfraces de favoritos de PlayStation. Los que preordenaran el juego de manera digital se llevarían el paquete de camisetas de LVP3. Por último tenemos Little Big Planet 3 Extras Edition, que por lo que tengo entendido fue lanzado únicamente para Europa y Oceanía. Básicamente esta era la Day 1 Edition de aquellos territorios, pues el contenido incluido era exactamente el mismo, solo cambiaba la portada de la caja. Beat Crusaders. Desde finales de 2008 hasta inicios de 2009, Sony colaboró con la banda de rock japonesa Beat Crusaders para promocionar la primera entrega de Little Big Planet en Japón. A raíz de esta colaboración se crearon diversos comerciales televisados para la región e incluso un video musical entero para la canción Phantom Planet de la banda. Este adorable video, que fue lanzado el 19 de febrero del 2009, incluía sac personas con la cara de los miembros de Beat Crusaders y un montón de elementos pertenecientes al primer juego. Este video musical tematizado de Little Big Planet fue relanzado por la banda el 11 de septiembre de 2024 para celebrar el aniversario número 20 del debut de Beat Crusaders en su sello discográfico. Este fue Death Star Records, un sello afiliado a Sonic Music Japan. Para aquellos que no los conozcan, esta banda se popularizó por su icónico sello visual de usar máscaras con dibujos de sus rostros y por crear canciones para animes como Bleach y Beck. Disfraces DLC de Run Sackboy Run. El spin-off de LVP lanzado para móviles y PlayStation Vita contiene algunos de los DLCs más exclusivos de la franquicia. En Run Sackboy Run se podían conseguir calcomanías coleccionables que brindaban diferentes recompensas al completar una categoría de 4. Dentro de este álbum también estaban presentes las pegatinas especiales que permitían desbloquear DLC en otros juegos de Little Big Planet. El primero de ellos era la camiseta de Run Sackboy Run para LVP2, LVP PS Vita y LVP3. Le seguía el disfraz de Nomo para Toggle, después el disfraz de Paloma para Swoop y por último el disfraz de Rana para Otsock. Lamentablemente el juego fue removido de App Store y Play Store en algún momento de 2025, lo que significa que este contenido solo se puede conseguir a través de la versión de PS Vita. DLCs de Little Big Planet 2 y Little Big Planet 1. En los archivos del primer Little Big Planet podemos encontrar remanentes de los disfraces DLC de Ratchet & Clank, Jak and Daxter, Big Daddy de Bioshock, Nathan Drake de Uncharted y Sephiroth de Final Fantasy VII. Curiosamente, estos disfraces nunca se lanzaron en Little Big Planet 1, pero sí fueron lanzados posteriormente en Little Big Planet 2. Curiosamente, el disfraz de Nathan fue casi completamente rehecho para la secuela. Particularmente el disfraz de Sephiroth fue el único disfraz de los que mencioné que sí fue mostrado en el LVP1 antes de su lanzamiento oficial, específicamente en el Tokyo Game Show de 2008. Incluso se mostraron peluches de Sackboy, Solid Snake y Sephiroth con el mismísimo Hideo Kojima presente en la convención. Mira modo que hubiese esperar a los jugadores de Little Big Planet casi 3 años por un disfraz. Cápsula gigante. ¿Recuerdan la cápsula bus de Little Big Planet 3 de la que hablé en la parte 1 del iceberg? Bien, hubo un caso bien parecido en la pre-alpha de Little Big Planet 2. En esta versión existió un placeholder de la cápsula en una variante mucho más espaciosa que aquella a la que estamos todos acostumbrados, como si Sackboy se hubiera hecho considerablemente más pequeño. Como dije, esto fue un placeholder por lo que nunca se consideró realmente para el juego final. Corona del ganador del concurso Antigua. La corona de Little Big Planet es la pieza de disfraz más codiciada de toda la franquicia. Lo que quizás muchos no sepan es que esta misma estuvo muy cerca de tener un aspecto bastante más simple. En un build de LVP con fecha 14 de septiembre de 2008 se puede
puede encontrar un diseño de la corona diferente, bastante más pequeña y no tan imponente como el producto final. Si bien fue descartada para el primer título de Sackboy, este diseño volvió en Little Big Planet PSP. Profesor del Pop-It no usado. Antes de que Larry Da Vinci y Victoria Bombacisfera de Little Big Planet 2 fueran los profesores en los acertijos del Pop-It de Little Big Planet 3, existió un personaje que nunca llegó a cumplir esa función. Este profesor de Pop-It antiguo perteneció a la beta privada del juego de Sumo Digital. Curiosamente, se conocen tres versiones de este personaje, aquel con cabeza cilíndrica amarilla parecido a Marlon Random, este otro que tiene un aspecto más de científico y finalmente este que es simplemente el disfraz de Renoir el Búho. Hablando de eso, Renoir el Búho. En un build de Little Big Planet 3 con fecha 7 de septiembre del 2013 podemos encontrar el disfraz de Renoir el Búho. Este traje nunca llegó al juego y sin embargo hizo acto de presencia en Run Sackboy Run. Este se consiguió obteniendo 6000 puntos en una carrera, superando la puntuación de Otzok en el marcador. High on Rocks. En el Bazar, la tercera localidad de Little Big Planet PSP, hay un nivel llamado Alfombras de Altos Vuelos. En la versión europea del juego, el nombre de este nivel es High on Rocks, que referencia directamente a la frase High on Drugs, bajo efectos de las drogas. El nombre del nivel se quedó sin cambios en Europa, pero en la versión estadounidense pasó a llamarse Rocks and Kisses. Platillos fritos. Este es un nivel de Little Big Planet PSP que tiene la particularidad de ser el único lugar donde se usó una grosería en toda la franquicia Little Big Planet. Particularmente, si vemos la descripción del nivel notaremos que dice: enfréntate al gran jefe alienígena y dale una patada en su gran trasero alienígena. Nada raro, ¿cierto? Ahora bien, si nos vamos al idioma original, la traducción literal sería: enfréntate al gran jefe alienígena y patea su gran culo alienígena. El glitch letal. Continuamos con Little Big Planet PSP y es que si fuera por glitches conocidos de aquel juego no podríamos olvidarnos de este. Para aquellos que no lo conozcan, este bug permitía letalizar a Sackboy con los peligros de electricidad, fuego o gas horrible. Para hacer esto, primero había que colocar dos bloques de cualquier material uno al lado del otro, después conectar una barra entre los dos bloques, posteriormente capturar toda la estructura como un solo objeto, después colocar ese objeto capturado, luego mover a Sackboy al centro y finalmente seleccionar la herramienta de letalización para usarla en Sackboy. Más allá de darle un aspecto bastante interesante al personaje, este glitch se puede utilizar para ir fuera de los límites del mapa del juego. Herramienta: tomar una foto de Little Big Planet PSP. Esto ya es lo último de este juego, ahora sí. A juzgar por un video tutorial no usado del EVP PSP, este juego iba a tener una herramienta llamada tomar una foto que permitiría importar imágenes tomadas con la cámara de la PSP. Muy probablemente esta opción nunca llegó al juego final por la misma razón que la herramienta de importación de imágenes no llegó a Little Big Planet 1. El riesgo de las imágenes explícitas. Newton no es inventor. Ya que hablamos anteriormente de los acertijos del Pop-It, déjenme darles un dato sobre Newton relacionado a ello. En el EVP3 hay un nivel llamado Empresa de 2, una sala de desafío donde conocemos a Felicia, una reportera que investiga a la familia de Newton, tanto él como a su padre, el Capitán Pudd, y su madre, Nana Pudd. A lo largo del nivel conseguimos diferentes fotos que ayudarán a resolver el misterio de los Pudd. Al conseguirlas todas se desvelan un par de cosas bien interesantes. Todo Bankham estaba emocionado cuando Nana Pudd, genio creativa, se comprometió con el mejor explorador del mundo. El Capitán Pudd no era solo un explorador, sino también un inventor con talento. Cuando nació su hijo Newton, todos pensaron que sería un gran creador también. Fue enviado a la Academia del Pop-It, donde reprobó el primer trimestre. ¿Podría un fracasado de la Academia del Pop-It construir el bombinador? Claramente Newton no es el creador que todos creen. Creo que no es necesario mucha más explicación. Se cree que Newton no fabricaba objetos él mismo, sino que más bien copiaba o modificaba creaciones ajenas. Reprobó el primer trimestre de la Academia del Pop-It y quizás ni siquiera creó el bombinador. Sumado a eso, en el nivel aeronave de Newton, el antagonista menciona que su padre la creó, pero que él le hizo algunas mejoras. Curiosamente, hay un prendedor llamado De Vuelta a la Escuela, el cual se consigue usando el atuendo de Newton en cualquier nivel de la Academia del Pop-It. Pueden sacar sus propias conclusiones. Para el personaje de Felicia, la bombilla es un completo fraude. Risa de Newton en tráiler. Un dato del que quizás no muchos se habrán dado cuenta y que de hecho me tomó por sorpresa al descubrirlo es que la risa malvada de Newton en el tráiler del E3 de Little Big Planet realmente no es su risa. Escuchen con atención. Si nuestros oídos no nos fallan, podremos reconocer la característica risa del Negativitron, el villano de Little Big Planet 2. Easter egg de tutorial del propulsor.
En el nivel supresor de mejoras y de propulsor libre del pack de creación 1 de Little Big Planet 1 hay un easter egg de lo más rebuscado. Si nos equipamos el propulsor libre y volamos a lo más alto del mapa, encontraremos a la reina colgando de una nube que nos dice incluso puedes volar hasta aquí. Cameos del LVP en series y cine. Sackboy es un personaje que a lo largo de los años ha hecho acto de presencia en muchísimos juegos. Ahora bien, si nos vamos un poco más allá, descubriremos que también ha tenido un par de apariciones inéditas dentro del mundo del cine y la televisión. Uno de ellos se encuentra en el episodio 2 de la temporada 5 de la serie Breaking Bad titulado Madrigal. En el minuto 7:45 se puede divisar una caja de Little Big Planet 2. Otro de estos cameos se remonta al episodio 6 de la temporada 2 de la serie Being Erica. Al final del capítulo, los personajes Ethan y Erica juegan el nivel primeros pasos del primer Little Big Planet. Ahora nos vamos a un cameo de más alto calibre, y es que el EVP tuvo una aparición en Spider-Man de Regreso a Casa. En esta película, particularmente en la escena de la fiesta de Liz, podemos ver no muy claramente un grupo de personas jugando el nivel Foles cambiados de Little Big Planet 3, aquel nivel del Ziggurat donde debemos usar la bola parpadeante. La última y más reciente aparición del EVP en televisión fue en la serie El Nivel Secreto, particularmente en el episodio 15 titulado Tiempo de Juego Completado. En el minuto 5:37 podemos encontrar a Sackboy en un canasto volador al que por alguna razón le pusieron una voz de bebé. Nice Spyco. Love the color. But, you know, it might look better in burnt orange. Just a little game we like to play. Kind of a test, really. The Sakis. Me imagino que todos conocerán los premios Oscar, los Grammys o los Emmys. Verán, resulta que Little Big Planet también tuvo eventos de este tipo. The Sakis fueron ceremonias anuales de LVP donde se galardonaba tanto a los mejores creadores como a los niveles más destacados de la comunidad. ¿Recuerdan los prendedores secretos del nivel 1? Bien, los ganadores de estos premios se llevarían el pin de ganador del premio Saki. The Sakis se llevaron a cabo con cada juego principal de la saga. The Sakis 2009 en el EVP 1, The Sakis 2011 en el EVP 2, aunque realmente fueron en 2012, y The Sakis 2015 en el EVP 3. Hubo premios en categorías como mejores visuales, mejor música, mejor gameplay, mejor cinemática o película, mejor lógica, creador del año, nivel del año, entre otros muchísimos otros. Mural de Little Big Planet. En el año 2008, con el lanzamiento del primer juego de Sackboy, se creó un enorme mural de Little Big Planet en Leipzig, Alemania. Esta vibrante obra maestra incluyó muchas Sack-personas y diferentes elementos del juego que visualmente hacían aquella fachada de edificio algo increíblemente hermoso. Lamentablemente, este mural fue removido en marzo de 2025 por razones desconocidas. A pesar de ello, es recordado con cariño y sigue siendo muy bello el hecho de que haya perdurado por casi 17 años. Little Big Planet and Dreams. El 2 de noviembre de 2018, a modo de celebrar el 10º aniversario de Little Big Planet, Media Molecule mostró al mundo una recreación del LVP1 en su juego Dreams. Este nivel, llamado Little Big Dreams, incluyó la cápsula y una reconstrucción del nivel Patina hasta la victoria. También se construyó un multijugador local de 4 jugadores y un Pop-It funcional. Mucho más allá de ser una conmemoración linda y especial para Sackboy, toda la transmisión en vivo donde se mostró esto fue al mismo tiempo una forma de promocionar el juego que se lanzaría un par de años después. Por desgracia, este nivel no fue lanzado por Media Molecule con la salida de Dreams en 2020. Origen real de los jardines. Apostaría cualquier cosa a que los jardines es considerado el tema más icónico de toda la saga. A pesar de esto, es muy probable que muchos no conozcan su verdadero origen. Mark Kelly, ex director creativo y cofundador de Media Molecule, confirmó en un tweet que el jardín trasero de su antigua casa fue la inspiración original para crear el fondo de los jardines de Little Big Planet. Little Big Planet One Take. Hace ya muchos años se organizó The Escapist Film Festival de 2010, un concurso en línea de cortometrajes y series web organizado por The Escapist, una de las revistas digitales más influyentes de esa época enfocada en la cultura de los videojuegos y el entretenimiento geek. Nacido como una búsqueda de talentos para descubrir creadores de contenido, esta cuarta edición se centró en la creación de un video que gozara de originalidad. That's the end of the episode. Yeah. Not really much else to do or say. Maybe Little Big Planet, sure. Huh? Wanna go on an adventure? Okay. Lo que están viendo de fondo es Little Big Planet One Take, un sketch interpretado por Show About Games Show, un grupo de comedia de sketches canadiense.
Este video de una toma incluye un escenario completamente hecho a mano de Little Big Planet. Piezas de cartón pintadas, mucho pegamento, tijeras, juguetes y peluches de Sackboy y una interpretación a capela de la canción Get It Together de The Go Team. Gracias a esta obra artística, el equipo de Show About Games Show ganó el concurso y obtuvo un contrato exclusivo para crear una temporada completa de su proyecto, financiado y promocionado en su totalidad por la revista The Escapist. A día de hoy, este video sigue siendo una de las muestras más sólidas de lo práctico que puede llegar a ser el recrear escenarios de Little Big Planet.